hospitalario de este tipo de pacientes. Empezando por la clasificación y diagnóstico, recordemos un poquito la diabetes tipo 1. Su fisiopatología básica es la destrucción autoinmune de células beta del páncreas, que usualmente nos va a conllevar una deficiencia parcial o absoluta de insulina. Esto también incluye la diabetes tipo LADA, que es la diabetes autoinmune latente del adulto. La diabetes tipo 2 es su fisiopatología, es básicamente resistencia a la insulina, es una pérdida progresiva de secreción adecuada de la insulina por las células beta. También tenemos otros tipos específicos de diabetes, como síndromes monogénicos, diabetes tipo MODY, fibrosis quística, pancreatitis o diabetes inducida por medicamentos. Y la diabetes gestacional, que esta se va a diagnosticar en el segundo o tercer trimestre del embarazo en pacientes que no tenían diagnóstico de diabetes previamente. Los criterios diagnósticos para prediabetes y diabetes va a ser una glucosa plasmática en ayuno en prediabetes de 100 a 125 miligramos sobre decilitro, una glucosa plasmática 2 horas posterior a la ingesta de una carga de 75 gramos de glucosa de 100 a 100, de 149, perdón, de 140 a 199, una hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4. Esto para prediabetes, y para diabetes es una glucosa plasmática igual o mayor a 126, glucosa plasmática 2 horas posterior a la ingesta de la carga de glucosa más de 200 y una hemoglobina glucosilada más de 6.5. Aquí para diabetes también tenemos otro criterio, que es síntomas de hiperglucemia o crisis hiperglucémica con una glucosa sérica al azar más de 200. Y bueno, es importante que recordemos que no se va a hacer el diagnóstico ni de diabetes ni de prediabetes con un solo valor alterado. O sea, necesitamos tener mínimo 2 parámetros alterados, ya sea de la misma muestra o 2 de estos exámenes alterados para poder decir que nuestro paciente cumple con el diagnóstico de prediabetes o diabetes. Hablando del screening un poquito, vamos a tener estos criterios para screening de diabetes o prediabetes en adultos asintomáticos. Todo paciente con un IMC más de 25 que presente uno de los siguientes: un familiar de primer grado con diabetes, una raza de alto riesgo. Aquí entra los latinos, o sea, los mexicanos, pues prácticamente todos tendríamos un factor de riesgo. Antecedente: enfermedad cardiovascular aterosclerótica, diagnóstico de hipertensión arterial, un colesterol HDL menos de 35, triglicéridos más de 250, ovario poliquístico, pacientes sedentarios y una exploración física consistente con resistencia a la insulina. También pacientes con prediabetes, que ya previamente hicimos este diagnóstico, tenemos que hacer el screening de forma anual. En mujeres con diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, debemos estar haciendo el screening de por vida en estas pacientes, mínimo cada 3 años. En la población general, pensando que ya se hayan salvado de los factores de riesgo previos o que no entren en las características que ya comenté, en población general, a partir de los 35 años, sí o sí, se tiene que realizar este screening, y en caso de que salgan normales sus resultados, tiene que repetirse cada 3 años. Y una población especial, o que hace un poquito de hincapié la guía, es en pacientes con diagnóstico de VIH. En ellos es importante realizar screening con glucosa en ayuno previo al inicio de tratamiento con la terapia antirretroviral. En caso de que necesitemos cambiar el esquema antirretroviral, y de 3 a 6 meses posterior a esta modificación del tratamiento. En caso de que el resultado sea normal, tenemos que hacer el screening de forma anual. Hablando ya un poquito de la prevención, tenemos que recomendar a todos nuestros pacientes con sobrepeso y obesidad con un alto riesgo de diabetes mellitus tipo 2 a un programa de cambios en el estilo de vida para lograr y mantener una reducción del 7 al 10% de peso inicial. Y también recomendarles, bueno, que tienen que incluir actividad física como parte muy importante de su tratamiento. Mínimo 150 minutos a la semana, una frecuencia de 3 veces a la semana y mínimo 10 minutos por sesión. Pero aquí, bueno, es muy importante que para lograr una adherencia a los cambios en el estilo de vida,
es importante que con nuestros pacientes creemos metas a corto plazo, que sean alcanzables y que se adhieran al contexto de nuestro paciente. Que sea una actividad física que nuestro paciente disfrute, que esté dentro de sus posibilidades y, como les digo, pues crear metas a corto plazo. A lo mejor si le decimos desde un inicio que tiene que bajar de 7 a 10% del peso, que tienen que hacer 150 minutos a la semana, pues es una meta que ve un poco inalcanzable. Entonces, empezar poco a poco, que nuestro paciente cree el hábito y ya posteriormente, eh, bueno, que este hábito se repita y pues poder alcanzar esas metas. En todo paciente con diabetes tenemos que hacer una evaluación inicial. Cada que nos llegue un paciente tenemos pues que confirmar el diagnóstico de la diabetes, evaluar posibles complicaciones y comorbilidades, revisar siempre el tratamiento que tiene nuestro paciente y desarrollar un plan, establecer metas terapéuticas, todo esto pues basado en las características individuales de nuestro paciente. La guía aquí pone un esquema en el que básicamente resume todo lo que tenemos que evaluar en un paciente con diabetes y cada cuánto lo tenemos que evaluar. Desde la historia de la diabetes, cuándo se le hizo el diagnóstico a nuestro paciente, en qué contexto, esto es muy importante, si fue de manera, ahora sí que incidental el diagnóstico, si fue con síntomas, con la triada clásica, por ejemplo, si ya tuvo alguna complicación, o sea, si debutó con una complicación, si ya ha usado algún tratamiento, qué complicaciones o qué efectos secundarios ha tenido todo este tratamiento. También, pues, todo el medicamento que lleva nuestro paciente, si está evaluando constantemente en la adherencia al plan, si se lo está tomando, por qué se lo está tomando, por qué no se lo está tomando, o sea, no nada más hacer como un checklist, sino realmente que nos interese por qué nuestro paciente está con el control. A lo mejor es un medicamento que no puede comprar, a lo mejor es algo que no está dentro de sus posibilidades, entonces eso también es súper importante. Y pues toda la evaluación física. Aquí sí me voy a ir un poquito, lo voy a pasar un poquito por cuestiones de tiempo, pero más adelante vamos a hablar de cada uno. Es importante que recordemos que en todo paciente con diabetes mellitus tipo 1 debe ser estudiado para enfermedad tiroidea autoinmune y hacer screening para enfermedad celíaca en todo paciente que tenga diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 y síntomas gastrointestinales, como signos de mala absorción, dolor abdominal, deficiencias vitamínicas o anemia por deficiencia de hierro. También es importante el deterioro cognitivo, me parece muy importante mencionarlo, porque en presencia de deterioro cognitivo el tratamiento debe optimizarse para minimizar sobre todo el riesgo de hipoglucemia, ya que esto es un círculo vicioso. O sea, en pacientes que presentan episodios de hipoglucemia severa, esto se va a asociar a una función cognitiva reducida, y aquellos pacientes que tienen ya de base una pobre función cognitiva tienen mayor riesgo de presentar episodios de hipoglucemia severa. También todo paciente que tiene diabetes, prediabetes, con factores de riesgo cardiovascular y documentamos una elevación de enzimas hepáticas por, bueno, laboratorialmente o evidencia en imagen, deben ser estudiados para la presencia de estatosis hepática no alcohólica o fibrosis hepática. Y aquí también es importante conocer todos los factores de riesgo que nos pueden propiciar una hipoglucemia asociada al tratamiento. Uso de insulina, pero sobre todo los esquemas que son con múltiples dosis de insulina a lo largo del día, las sulfonilureas, enfermedad renal crónica, pacientes frágiles, de edad avanzada, diabetes de larga duración que han llevado múltiples esquemas de tratamiento, pacientes con deterioro cognitivo, como ya se los comenté, el alcohol, la polifarmacia, pacientes con discapacidad física o intelectual, y el propio antecedente de una hipoglucemia severa también los predispone a tener más eventos de estos. Hablando ya de las metas glucémicas, no han cambiado, son las que ya conocemos. Hemoglobina glucosilada menos de 7, una glucosa capilar preprandial entre 80 y 130 y glucosa capilar pico postprandial 2 horas después de que el paciente inicie pues sí, la comida,
menos de 180. Esto es bien importante recordárselo a nuestro paciente, o sea, que sepa no solo que se tiene que estar midiendo la glucosa, sino en cuánto debe estar esos niveles y que lleve pues un control en domicilio. Y considerar modificar en pacientes con esperanza de vida limitada, donde los riesgos de tratamiento son mayores a los beneficios. En esta tablita aquí que agrega la guía es una correlación entre el nivel de la hemoglobina glucosilada y la glucosa que va a estar llevando, o sea, bueno, un promedio de la glucosa sérica que está manejando nuestro paciente. Y ahondando un poquito más en la modificación de las metas glucémicas, esta tablita está como muy didáctica porque nos menciona, bueno, los diferentes factores que tenemos que considerar en cuenta para saber qué tan estrictos vamos a ser con nuestro paciente en cuanto a pues los niveles de hemoglobina glucosilada. Como principal, o sea, que tenemos que considerar, pues es los riesgos que tenga nuestro paciente de presentar episodios de hipoglucemia, la duración de la enfermedad, la expectativa de vida de nuestro paciente, comorbilidades, como retinopatía, neuropatía, enfermedades o complicaciones vasculares. Y también es muy importante pues la preferencia del paciente y sobre todo su red de apoyo, sus recursos. O sea, no es lo mismo un paciente que tenga muy buena... Ay, a ver. Ah, sí, es la tabla que la doctora Caro siempre nos pregunta. Bueno, no es lo mismo un paciente que tiene una muy buena red de apoyo, que tiene todos los recursos económicos para tener su tratamiento y llevarlo de una manera así al pie de la letra, a un paciente que vive solo, que no ve, que es frágil, que no tiene ni siquiera acceso a electricidad. Por ejemplo, pues cambia muchísimo el contexto de nuestro paciente, sobre todo en la guía. Habla mucho de eso, de individualizar el caso a nuestro paciente. Las guías son pues no es una regla que tengamos que seguir como al pie de la letra, sino tenemos que tomar en cuenta todo el contexto de nuestro paciente para que pues el tratamiento sea, ahora sí que tenga más posibilidades de éxito. Ay, listo. Como recomendaciones, en pacientes que tienen un adecuado control, que ya logramos, que ya llegamos a metas glucémicas, que tienen un control ambulatorio de glucemia en metas, la evaluación podemos hacerla cada 6 meses. Sin embargo, en pacientes en los que, ay, perdón. Sin embargo, en pacientes en los que no tienen un buen control, que tienen un tratamiento más estricto o que estamos realizando ajustes en su tratamiento, pues tenemos que hacer la evaluación un poquito más seguida, cada 3 meses. Usamos la hemoglobina glucosilada porque es un promedio de la glucosa de 3 meses previos. Nos sirve mucho pues para evaluar el control glucémico, tiene un valor predictivo en las complicaciones, pero tiene algunas limitaciones. Condiciones que afectan el recambio eritrocitario, por ejemplo, pacientes con anemias, con condiciones hemolíticas, porque han recibido transfusiones, medicamentos que estimulan eritropoyesis, pacientes en enfermedad renal crónica, pues esto va a estar alterado. Y también es importante que como es un promedio, no nos va a dar, o sea, no vamos a tener idea si nuestro paciente ha tenido episodios de hipo o hiperglucemia. Entonces eso también es importante, o sea, que sepamos que no es infalible esta herramienta. Como dentro de las metas glucémicas también tenemos que conocer lo que es la hipoglucemia. Es un nivel de glucosa en sangre menos de 70 y se clasifica según su severidad. El nivel 1 es entre 70 y 54 miligramos sobre decilitro. Nivel 2 es menos de 54, que es donde típicamente van a comenzar los síntomas neuroglucopénicos. El nivel 3 ya se define como un evento severo de la alteración del estado de conciencia que va a requerir la ayuda de un tercero para poder recuperarse. Puede progresar esta alteración del estado de conciencia a convulsiones, coma o incluso la muerte. El tratamiento se va a tratar con 15 a 20 gramos de glucosa en el paciente consciente, o sea que nos esté tolerando la vía oral, con la regla 15-15. Esto quiere decir que son 15 gramos de carbohidratos y tienen que esperar 15 minutos para corroborar otra vez la medición de la glucosa y que ya esté sobre 70. Y bueno, se recomienda que sean carbohidratos simples.
Se prefieren simples que no estén combinados con grasa, con proteína, porque esto hace que la absorción sea más lenta. El uso de glucagón lo vamos a recomendar en pacientes con riesgo de hipoglucemia nivel 2 y 3 y en pacientes que estén presentando episodios de hipoglucemias recurrentes. Lo más importante va a ser reevaluar el tratamiento, o sea, encontrar la causa de estas hipoglucemias y sobre todo modificar las metas de tratamiento. Otro capítulo de la guía muy importante es la tecnología en diabetes. Esto hace mención o se refiere a los dispositivos que se utilizan en pacientes con diabetes, que nos ayuda para su automonitoreo, mejorar el manejo de los pacientes, desde modificar el estilo de vida, monitoreo de sus niveles de glucosa y ajuste de tratamiento. Y también sirve para que el paciente se involucre un poquito más en su tratamiento. El hecho de que él esté monitorizando su glucosa también le da una idea de cómo está llevando su control y no solo es lo que le decimos nosotros en consulta. A grandes rasgos, estos dispositivos se van a dividir en dos categorías. Dispositivos para administrar la insulina, que son las jeringas, plumas o pumps, que son las infusiones subcutáneas continuas de insulina, y dispositivos para monitorizar la glucosa, o sea, el monitoreo de glucosa en sangre y monitoreo continuo de glucosa. Ahorita voy a hablar un poquito más de cada uno. Esta selección del dispositivo, como les digo, es individualizada, dependiendo de las características de nuestros pacientes, sus capacidades, sus habilidades y sobre todo, pues la accesibilidad. O sea, aquí, tristemente, el factor económico sí juega un papel muy importante, entonces también es algo que tenemos que tener muy en cuenta. El monitoreo continuo de glucosa es el que usamos habitualmente en el hospital, es yo creo que de los más conocidos, es la glucometría capilar. Esta modalidad la vamos a recomendar en pacientes en los que llevan un tratamiento con insulina para prevenir episodios de hipo o hiperglucemia. Y es una herramienta para guiar la terapia nutricional, actividad física e incluso modificar el tratamiento del paciente. Pero pues también tiene sus limitaciones. Es sensible a cambio de concentraciones en oxígeno, o sea, concentraciones más altas o más bajas de oxígeno nos dan ahí lecturas un poco no tan apegadas a la realidad, o sea, nos pueden dar estimaciones a la alta o a la baja. También sensibles a temperatura, humedad, altitud. Es costoso, o sea, la realidad es que para pacientes, por ejemplo, la gran mayoría de los pacientes que tratamos en el metro, pues las tiras reactivas son costosas. Entonces, también esto es un punto a considerar y los resultados pueden estar alterados por algunas sustancias. El ácido ascórbico, sobre todo en concentraciones altas, la galactosa y el paracetamol están reportados como sustancias que nos pueden alterar los resultados. El siguiente es el monitoreo continuo de glucosa. Este hace una medición de glucosa intersticial que se correlaciona con la glucosa plasmática. Se recomienda en pacientes con diabetes en tratamiento con múltiples dosis de insulina al día. Es el freestyle libre es ahorita como el más conocido. Estos parchecitos son los que se colocan generalmente en el brazo del paciente y con el monitor podemos estar llevando una medición continua de los niveles de glucosa. Los limitantes, una vez más, es el costo. Estos parchecitos, bueno, el sensor aproximadamente dura cada uno 15 días y cuestan alrededor de 1,500. Entonces, bueno, no es accesible para todos los pacientes. Y también se ven estos resultados, estas lecturas alteradas por algunas sustancias, como el paracetamol, el alcohol, la hidroxiurea y la vitamina C. También lo podemos usar en pacientes, sobre todo en pacientes que tienen hipoglucemias inadvertidas. Es una opción, sobre todo en pacientes, por ejemplo, con deterioro cognitivo o en pacientes simplemente que prefieren no estarse funcionando múltiples veces con el ejemplo previo. Es una muy buena opción pues para llevar un control ahora sí que más estrecho de los niveles de glucosa a nuestro paciente. Y este es el otro dispositivo, los que les comentaba como los pumps. De hecho, este combina los dos tipos, o sea, tiene las dos modalidades. Tiene un sensor para estar leyendo los niveles de glucosa y a la vez tiene una parte para estar infundiendo la glucosa de manera continua.
En cuanto al manejo de sobrepeso y obesidad, en todo paciente con obesidad se recomienda el tratamiento para bajar de peso, porque esto puede prevenir la progresión de prediabetes a diabetes, la disminución del peso. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2, esto nos va a ayudar a mejorar el control glucémico, reduce la necesidad de medicamentos hipoglucemiantes y sobre todo la disminución del peso nos va a ayudar a reducir niveles de hemoglobina glucosilada, incluso nos puede ayudar a lograr una remisión de la diabetes. Es importante que en cada consulta de manera anual estemos midiendo el IMC de nuestros pacientes, aunque como vimos en la magistral de Andy, que fue la semana pasada, el IMC no es la única, ahora sí que la única herramienta pues para estimar la salud de nuestro paciente, pero bueno, la guía sigue marcando que es el indicador que tenemos que seguir. El tratamiento farmacológico en los pacientes con sobrepeso y obesidad es un suplemento, o sea, bueno, no, perdón, un complemento en el tratamiento de nuestros pacientes. O sea, siempre tiene que ser primero una modificación del estilo de vida, o sea, dieta, actividad física, y lo vamos a indicar en pacientes con un IMC más de 27. Esto es muy importante, pues, porque no nos tenemos que esperar a pacientes ya con obesidad grado 2, grado 3, o sea, desde un IMC más de 27 ya está indicado el tratamiento farmacológico en pacientes que a pesar de modificaciones del estilo de vida no han logrado lograr una, valga la redundancia, una disminución del peso. Entonces, el tratamiento farmacológico lo vamos a considerar efectivo si logramos una pérdida de más del 5% del peso inicial durante 3 meses. Y tenemos algunos medicamentos que vamos a usar a corto plazo, como la fentermina. Esta la podemos usar solo las 12 semanas, o sea, estos 3 meses. Y a largo plazo tenemos más opciones como el Orlistat, la liraglutida, semaglutida, fenterminato, piramato y naltrexona bupropión. Mm, como parte del manejo de sobrepeso y obesidad, la guía toca la cirugía metabólica como una opción. Se recomienda en pacientes con un IMC más de igual o mayor a 40 en todo paciente que no haya logrado bajar de peso ni mejoría en sus comorbilidades con métodos no quirúrgicos. O sea, que a pesar de modificaciones de estilo de vida, siga con que haya estado con tratamiento farmacológico no haya funcionado y pues ya es candidato para la cirugía. Es importante que sepamos, o sea, todo paciente con sobrepeso y obesidad y que tenga diabetes, ya la pura diabetes le condiciona un riesgo alto. O sea, esta comorbilidad sí se considera de un riesgo alto, entonces son buenos candidatos para la cirugía metabólica. Ay, creo que alguien tiene abierto su micrófono y se escucha raro. Bueno. También aquí la guía añade puntos de corte importantes de 35 a 39, lo menciona como podría recomendarse, y en pacientes con un IMC de 30 a 34 lo podríamos llegar a considerar. Eh, Les digo, es lo más importante es sobre todo en pacientes que no hayan logrado una resolución de las comorbilidades, sobre todo la hiperglucemia es de los más importantes. Pero pues esta cirugía metabólica no es inocua, por supuesto, tiene algunas implicaciones a largo plazo como deficiencias de micronutrientes, pacientes con anemia, osteoporosis, sobre todo por la mala absorción. Y también uno importante es el síndrome de dumping, que después de 10 a 30 minutos de la ingesta de comida, van a presentar diarrea, náusea, vómito, palpitaciones, incluso pueden llegar a presentar episodios de hipoglucemia severa. Mm, y ya hablando un poquito, vamos a entrar en el manejo farmacológico. En pacientes con diabetes mellitus tipo 1, vamos a recomendar esquemas de múltiples dosis de insulina prandial y basal, o una infusión subcutánea de insulina. Esto es porque, estos son los que más se recomiendan porque son los que más se asemejan a la secreción normal, por así decirlo, de insulina. Em, Se recomienda el uso de análogos de acción rápida o ultra rápida para evitar el riesgo de hipoglucemia, y tenemos que orientar a los pacientes sobre cómo alinear los tiempos de la ingesta de los alimentos, las dosis de insulina y dependiendo del contenido de sus carbohidratos, es lo más importante. Esta tabla
Es pues más o menos lo que ya les comenté. O sea, el primer régimen es el que más se recomienda porque es más flexible, porque tiene una menor incidencia de riesgo de hipoglucemia, pero es más costoso. Es el esquema de múltiples dosis, de múltiples inyecciones al día, con uno de acción rápida perdón, de acción larga, más un análogo de acción rápida o ultra rápida. Bueno, aquí expliqué también un poquito más estos esquemas, pero pues básicamente es lo mismo. Me quiero enfocar un poquito más en el manejo de la diabetes tipo 2. El tratamiento de primera línea, como les digo, depende de comorbilidades, factores de tratamiento centrados en el paciente y sobre todo sus necesidades. O sea, la guía habla mucho de enfocarnos en individualizar a nuestro paciente. Pacientes con diabetes, enfermedad aterosclerótica, insuficiencia cardíaca y o enfermedad renal crónica, ya recomienda el uso de GLP-1 o SGLT2 más menos metformina. Este es un cambio importante en la guía porque previamente se recomendaba como primera línea de tratamiento la metformina. Y aquí si vemos, incluso podríamos no usarla y no habría como que o sea, bueno, no estaríamos haciendo mal no usándola. Ahorita la primera línea de tratamiento son los GLP-1 o SGLT2. Y también considerar desde un inicio, empezar con una combinación de tratamientos también es una buena recomendación. En esta guía, en esta cuadrito lo explica un poco mejor. El tratamiento de primera línea depende de las comorbilidades, los gustos del paciente, costos, accesibilidad y sobre todo también la red de apoyo es importante en nuestro paciente. Si tiene factores de riesgo, si tiene aquí enfermedad renal crónica o incluso falla cardíaca, bueno, aquí nos guía a que, como les comenté, en falla cardíaca los ISGLT2, enfermedad renal se prefieren ISGLT2 o los GLP-1. Y bueno, también considerando que nuestro paciente no tiene factores de riesgo cardiovasculares, aquí tenemos cómo se va la guía a minimizar el riesgo de hipoglucemias, en pacientes, por ejemplo, que tengan obesidad o sobrepeso, bueno, minimizar este riesgo con los ISGLT2. GLP-1 también siguen siendo los de primera elección y en pacientes en los que el costo, la accesibilidad sea uno de los, ahora sí que factores más importantes para asegurar el apego al tratamiento de nuestro paciente, pues tenemos que usar algunas insulinas que son más baratas o incluso sulfonilureas. Pero bueno, o sea, esto es así como muy a grandes rasgos, pero ya sabemos que ahora sí que es individualizar y sobre todo, pues, ver las características de cada paciente. En pacientes que no llegan que no logramos nuestras metas terapéuticas, podemos considerar el inicio de terapia con insulina en pacientes que lleguen con evidencia de catabolismo, síntomas de hiperglucemia o que lleguen de primera vez con una hemoglobina glucosilada más del 10% o glucosa sérica más de 300. En ellos son candidatos para iniciar la insulina de primera vez. Y aquí les digo otra vez, este cambio importante en esta guía, los agonistas de GLP-1, siempre que se pueda, siempre que puedan ser usados, se prefiere incluso sobre el inicio de insulina. En pacientes que ya usaban insulina o que vamos a empezar a titularles de insulina, es de 1.2, perdón, de 0.1 a 0.2 unidades kilo día, titulándolo de manera individualizada. Aquí también lo vamos a ver en un esquema un poquito más adelante, pero igual habla de los GLP-1. En caso de que no estemos logrando las metas de terapéuticas preprandiales, añadimos un GLP-1 incluso antes de pensar en insulina preprandial, porque esta nos disminuye el riesgo de hipoglucemia y el riesgo de ganancia de peso sobre la insulina.
Aquí habla un poquito mejor de eso. Entonces, sí necesitamos iniciar terapia inyectable en pacientes para reducir la hemoglobina glucosilada. Empezamos con los GLP-1. Si no es suficiente para alcanzar las metas terapéuticas en nuestro paciente, añadimos la insulina basal, como les dije, de punto A1 a punto 2, y lo vamos a estar aumentando conforme a los niveles de glucosa de nuestro paciente, que esté tomando en casa su glucemia capilar o dependiendo también con el monitoreo de glucosa. Y podemos ir aumentando de 2 unidades cada 3 días. O sea, aquí la intensidad de como vamos a ir modificando el tratamiento es mucho más intensa. Lo que nos preocupa, o sea, lo que nos importa es lograr el control lo más rápido posible, pero siempre evitando el riesgo de hipoglucemia. En caso de que con la insulina no es suficiente, ya tenemos el GLP-1 y no es suficiente, bueno, podemos empezar con la insulina preprandial, que se inicia a razón de 4 unidades al día o 10% de la insulina basal. Aquí. Y como parte del abordaje completo de nuestro paciente, tenemos que hablar también del riesgo cardiovascular. Aquí, como vemos, la base de todo tratamiento es la modificación del estilo de vida y la educación en diabetes. Y tenemos 4 pilares para la reducción de las complicaciones de diabetes. El control de la glucemia, el control de la presión arterial, el control lipídico y el uso de agentes farmacológicos con beneficio tanto cardiovascular como renal. Aquí, bueno, vamos a usar esta calculadora para estimar el riesgo cardiovascular en todos nuestros pacientes con diabetes. Aquí, bueno, se me pasó, les quería poner un ejemplo en el que veramos que solo el hecho de tener diabetes ya nos confiere un alto riesgo. Es importante que en cada consulta realicemos la medición de presión arterial. Más de 180 sobre 110 y una enfermedad cardiovascular ya establecida, nos hace el diagnóstico en la primera consulta. En pacientes con diabetes mellitus, hipertensión y un alto riesgo cardiovascular, la meta de presión arterial va a ser menos de 130/80. Y en pacientes con diabetes, hipertensión y bajo riesgo cardiovascular, podemos ser un poco más laxos con las metas de presión, manteniendo menos de 140/90. En pacientes que lleguen con una presión más de 120/80, les vamos a recomendar cambios en el estilo de vida, cambios de su alimentación, actividad física, moderar e incluso suspender el consumo de alcohol. Y bueno, esto se explica mejor aquí. Me gusta más en el esquema. Si tenemos un paciente que llega con una presión arterial entre 130 y 180, pero menos de 160/100, vamos a empezar solo un fármaco, y más de 160/100 vamos a empezar 2 como terapia inicial, pero si se fijan aquí la base, sea cual sea la presión con la que llega nuestro paciente, pues es cambios en el estilo de vida. Y ya, pues dependiendo de las características de nuestro paciente, van a ser los fármacos que vamos a usar. Generalmente siempre empezamos con IECA-SARA2, usamos bloqueadores de canales de calcio y un diurético. Nada más importante que en pacientes, aquí, en pacientes con hipertensión resistente que ya tienen más de 3 fármacos, en los cuales uno sea un diurético y no estamos logrando metas terapéuticas, considerar la adición de un antagonista de receptor de mineralocorticoides sería lo adecuado. Como prevención primaria en nuestros pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 y que tengan de 40 a 75 años, pero sin enfermedad cardiovascular, el tratamiento va a ser modificaciones del estilo de vida y estatinas de moderada intensidad. O sea, ya con el puro diagnóstico de diabetes, prácticamente se ganan el tratamiento con estatinas. Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de 50 a 70 años, pero en un alto riesgo cardiovascular, igual cambios en el estilo de vida, pues esto es básico en todos los pacientes, pero estatinas de alta intensidad, y en ellos vamos a manejar estos objetivos: reducción de más del 50% del colesterol basal,
y lograr un LDL menos de 70 miligramos sobre decilitro. Y en pacientes que tengan un muy alto riesgo cardiovascular y no logren estos objetivos, pues podemos considerar añadir ezetimibe. Y en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pero que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida, tenemos que realizar cambios en el estilo de vida y estatinas de alta intensidad, pero en ellos vamos a ser mucho más estrictos el objetivo que queremos alcanzar. Con ellos el LDL tiene que estar en menos de 55 y en caso de no lograr estas metas con las dosis máximas toleradas de estatina, pues vamos a tener que añadir un segundo medicamento, en este caso el ezetimiba. Otros fármacos que también son necesarios en estos pacientes son los antiplaquetarios en pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular. Usamos aspirina, la guía habla de dosis desde 75 hasta 162 miligramos cada 24 horas. 75 está demostrado que es una dosis, ahora sí que es la mínima dosis, ahora sí que terapéutica, entonces es una buena alternativa. Y en caso de que tengamos pacientes con alergia a la aspirina, podemos usar clopidogrel cada 75 miligramos cada 24 horas. El tratamiento bueno, a partir de aquí, ya la guía es un poquito repetitiva, como les comentaba, ya lo de comorbilidades, va a ser un poquito repetitivo, pero bueno, es para que se nos quede, que pacientes con diabetes mellitus tipo 2, enfermedad cardiovascular o enfermedad renal, y SGLT2 o GLP-1. Pacientes con diabetes y insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida y SGLT2. Y en caso de que no haya contraindicaciones, perdón, podemos usar beta bloqueadores. Y pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus tipo 2 también se recomienda la metformina, nada más estar realizando mediciones de la tasa de filtrado glomerular, porque sabemos que en menos de 30 tenemos que suspender la metformina. Otra de las comorbilidades, la enfermedad renal crónica, tenemos que realizar o que revisar de manera anual la albuminuria y un estimado de la tasa de filtrado glomerular en estos pacientes. En diabetes mellitus tipo 1, en todo paciente que ya lleve 5 años o más del diagnóstico, y en diabetes mellitus tipo 2, en todo paciente, independiente del tratamiento, realizar estas mediciones de forma anual. Vamos a recomendar, como ya habíamos hablado un poquito antes, tratamientos con SGLT2 para reducir la progresión de la enfermedad renal crónica y eventos cardiovasculares. Y como terapia no farmacológica, pero también importante mencionar a nuestro paciente, una ingesta de 0.8 gramos kilogramo de proteínas al día en pacientes con enfermedad renal crónica en etapa 3, pero que aún no se encuentren en diálisis, porque los pacientes que ya se encuentran en diálisis van a necesitar una ingesta mayor, pero esto ya le corresponde un poquito más al nefrólogo, pero bueno, importante que también lo sepamos. La prevención de la enfermedad, ay, ¿qué hice? Ya. La prevención de la enfermedad renal crónica, es importante que sepamos que hasta la fecha no existe ninguna intervención farmacológica que ayude a prevenir el desarrollo, simplemente es tener un óptimo control de la glucosa y de la presión arterial, sobre todo la presión menos de 130/80 para prevenir la progresión de enfermedad renal crónica y el riesgo de mortalidad por causas cardiovasculares. ¿En qué momento tenemos que referir a nuestro paciente con enfermedad renal al nefrólogo? En caso de o cuando veamos que hay un aumento de la albuminuria, que la tasa de filtrado glomerular está descendiendo progresivamente, o en pacientes que ya tengan una tasa de filtrado glomerular menos de 30. Otra de las comorbilidades que vemos en los pacientes con diabetes que toca la guía es retinopatía, neuropatía y el cuidado de los pies. La retinopatía, tenemos algunos factores de riesgo que nos van a incrementar la incidencia de la retinopatía, como la hiperglucemia crónica, nefropatía, hipertensión arterial y dislipidemia. Tenemos que hacer el screening para prevenir la pérdida visual de nuestros pacientes e intervenir con tratamiento para que
en aquellos pacientes que ya tengan pérdida visual, detenerlo ahí e incluso mejorar su calidad de vida también. En pacientes con diabetes mellitus tipo 1, tienen que ir a una evaluación inicial por oftalmo a los 5 años del diagnóstico. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2, al momento del diagnóstico. Y si tienen exámenes normales y se encuentran en metas glucémicas, se tiene que repetir cada 2 años esta revisión. Pero en el momento en que se detecte cualquier nivel de retinopatía, pues la revisión tiene que ser de forma anual. Y también tenemos que referir a pacientes a oftalmología en pacientes con cualquier nivel de edema macular, porque este es de los, bueno, es un precursor para la retinopatía diabética. En la neuropatía periférica sensitiva sobre todo, el screening se tiene que hacer en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 a los 5 años del diagnóstico, diabetes de tipo 2 al momento del diagnóstico. Y se tiene que repetir esto de forma anual. Lo vamos a evaluar de diferentes maneras: temperatura, la prueba del alfiler, la vibración con el diapasón y el test del monofilamento. Y para estos pacientes tenemos algunas alternativas farmacológicas, sobre todo la pregabalina, gabapentina o duloxetina, que nos ayuda con el dolor neuropático. Y es bien importante el manejo de la neuropatía, sobre todo porque tiene implicaciones en la formación de úlceras, progresión a pie diabético, entonces es donde tenemos que poner más atención. También quise incluir el cuidado de los pies porque creo que es algo que no hablamos mucho con nuestros pacientes y que no revisamos tan seguido. Se tiene que hacer una revisión anual para identificar los factores de riesgo. Para úlceras se tienen que hacer revisiones en cada consulta. También en pacientes que ya tengan neuropatía, alteración en la sensibilidad, que ya previamente hayan presentado úlceras o amputaciones. Y tenemos que hacer la búsqueda intencionada de enfermedad arterial periférica. Buscar los pulsos en las extremidades, llenado capilar, preguntar intencionadamente sobre síntomas de claudicación. Y bueno, pues explicarle a los pacientes que ellos se tienen que revisar diariamente en sus casas, el uso de calzado que recomendamos, las calcetas, sobre todo porque no les explicamos a los pacientes lo que tienen que revisar, pero cuando llegan con las complicaciones, pues ya es muy tarde. Y también hablando aquí de una población especial, que sobre todo en el metro tenemos muchos pacientes con estas características, se recomienda hacer el screening de síndromes geriátricos: polifarmacia, deterioro cognitivo, depresión, incontinencia urinaria, caídas, dolor persistente, pacientes frágiles, porque esto tiene un gran impacto en el manejo de la diabetes y disminuye la calidad de vida. O sea, todos estos son de los que teníamos que tener en consideración para para lograr o para establecer nuestras metas terapéuticas y saber qué tratamiento le vamos a dejar a nuestro paciente. Un pobre control glucémico se asocia a un deterioro de la función cognitiva. En pacientes mayores, frágiles, tenemos que considerar simplificar sus esquemas de tratamiento para mejorar la adherencia al mismo. Como les comentaba también, pues los factores económicos tienen un gran peso, entonces también siempre tenerlo en cuenta. Y sobre todo en pacientes, en adultos mayores, evitar las sulfonilureas por el riesgo de hipoglucemia, pero en caso de que sean de las únicas alternativas, ya sea por temas económicos o por disponibilidad, por ejemplo, en el hospital, se prefieren las de acción corta, como la glipicidad. Y en los adultos mayores, aquí hay una manera diferente de establecer las metas de tratamiento dependiendo las características de nuestro paciente. Si es un paciente sano, con pocas enfermedades crónicas, menos de 3, estado cognitivo íntegro, que no es frágil, podemos buscar llegar a una meta de 7 a 7.5 de hemoglobina glucosilada, siempre y cuando esto no nos condicione riesgos de hipoglucemia, y una glucosa preprandial de 80 a 130. En pacientes con más de 3 enfermedades crónicas, que es dependiente para más de 2 actividades instrumentadas de la vida diaria y ya presenta un nivel moderado de deterioro cognitivo,
podemos lograr o buscar llegar a una hemoglobina glicosilada menos de 8 y una glucosa preprandial un poquito más laxa de 90 a 150. En pacientes que ya tenemos con una enfermedad al término de la vida, un deterioro cognitivo importante o que es dependiente para más de 2 actividades instrumentadas de la vida diaria, en ellos ya ni siquiera la guía marca una meta de hemoglobina glucosilada, sino simplemente evitar síntomas de hipoglucemia y llegar al otro extremo, la hipoglucemia sintomática. En ellos la glucosa preprandial que buscaríamos es todavía incluso más laxa, de 100 a 180 miligramos sobre decilitro. Y también, bueno, pues lo que más manejamos en el hospital, como sabemos, la población con diabetes es muy, muy prevalente, entonces algunas recomendaciones. En todo paciente con diabetes o que llega con hiperglucemia, tenemos que realizarle un nivel de hemoglobina glucosilada en todo paciente que no se lo haya realizado los 3 meses previos. Tenemos que iniciarles terapia con insulina a pacientes con hiperglucemia persistente de más de 180, esto comprobado en 2 ocasiones. Las metas de tratamiento terapéutico, o sea, las metas intrahospitalarias van a ser de 140 a 180 y depende de las características de nuestro paciente, va a ser qué tan seguido vamos a estar checando la glucometría capilar. En pacientes que estén comiendo, preprandial. En pacientes en ayuno, cada 4 a 6 horas, aquí evaluamos el riesgo que nuestro paciente tenga de hacer hipoglucemias. Y en pacientes con infusión intravenosa de insulina, por ejemplo, en los pacientes que llegan con cetoacidosis o que por alguna otra condición tengan la infusión continua, la tenemos que estar tomando cada 30 minutos a 2 horas. Y en el hospital ahí vamos a usar este esquema de insulina, dependiendo igual las características de nuestro paciente. Si está tolerando la vía oral, vamos a usar el esquema con una insulina basal, una insulina preprandial y correcciones con un esquema de insulina rápida. Y pacientes en ayuno va a ser el basal o basal plus, o sea, una insulina basal más o menos correcciones de insulina rápida subcutánea preprandial. Y esto me pareció también importante, la verdad, yo no lo sabía, que pacientes con una glucosa preprandial menos de 100 nos predice un evento de hipoglucemia en las próximas 24 horas, esto como para estar al pendiente de nuestros pacientes. Y una glucosa de más de 250 miligramos sobre decilitro, pues es aceptable en pacientes con padecimientos terminales que tienen una poca esperanza de vida o un pobre pronóstico. Y ya, eso sería todo. Intenté resumir lo más que se pudo la guía, tocando los temas importantes. No sé si hay algún comentario o alguna duda. Monse, quería felicitarte. La verdad es que es un esfuerzo titánico tratar de resumir estas guías que son muy, muy detalladas, son muy extensas y la verdad es que hiciste muy buen trabajo. Muchas felicidades. Muy bien presentado. Muchas gracias. Sobre todo a usted también por la orientación de cómo llevar esto, porque sí, la verdad sí me abrumé un poco por tanta información. Igual, Monse, muchas felicidades. La verdad es que estas guías siempre son complicadas porque son kilométricas. Creo que lo hiciste muy bien. Te centraste mucho en las cosas importantes y solo, pues aterrizado a nuestra realidad, aunque justamente estábamos platicando hoy en la mañana o ayer, ya no me acuerdo, con Sam, que los GLP-1 ya se consideran primera elección en muchos contextos clínicos. Aplicado a nuestro México, están en desabasto desde hace varios meses e incluso aunque los tuviéramos disponibles, su costo es muy elevado. Entonces, pues desafortunadamente no es algo a lo que tenga acceso la mayoría de la población, pero sí es importante conocerlo y saberlo. Y también muchas gracias a la doctora Paola, no solo
bueno, ya Ale, pero no solo por el asesoramiento, sino porque se conectó y hoy es su cumpleaños. Entonces, muchas felicidades, Pau. Ah, Feliz cumpleaños. muchas gracias. Qué linda, Cara, muchas gracias. Y Felicidades, pues, Paula. muchas gracias, doctor. Pero que me hagan como los coreanos, que ahora me resten años, por favor. ay, no. Felicidades y muchísimas gracias a todos y todas. No sé si alguien más tenga dudas, comentarios. No, De no, es hecho, están felicitar dejando a Monse. La verdad es que felicitaciones. ayer estábamos muy preocupadas. Dijimos, bueno, vamos a ver que se logren las guías en el lapso de esta hora y la verdad es que fantástico, la verdad, el trabajo del tiempo. Muchas felicidades, Monse. Y bueno, les mando un abrazo y muchas gracias por las felicitaciones. Si no hay más comentarios, damos por concluida la sesión del día de hoy. Nos vemos mañana en la entrega. Gracias. Gracias, buena tarde. Hasta luego.